al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos al Despertar de GAFA TV Ecuador. Volvemos en nuestro espacio a seguir hablando del momento político electoral que vivimos los ecuatorianos, por lo cual tengo el gusto de presentar y saludar a Santiago Nieto, director de Informe Confidencial y docente de la George Washington de los Estados Unidos. Santiago, gracias por hacer el sacrificio de venir acá. Tu primera lectura. Estamos a un mes y un poquito más de las elecciones de segunda vuelta. ¿Cómo lees tú, cómo digieres, cómo procesas este momento muy especial, comenzando pues de lo que hizo el señor Lazo, cerrar la asamblea y todo lo demás? Buenos días, muchas gracias, un gusto estar aquí en GAFA TV. Creo que era una deuda que tenía yo contigo y con nuestros queridos cibernautas, que ahora que son cibernautas de audio y todo. Pero gracias por acompañarnos y por su tiempo. A ver, yo sí diría que es primero una elección bastante inusual, que no solo da cuenta del momento en que se llamaba la muerte cruzada, sino da cuenta de un año y medio antes, que es el proceso de la pandemia. La pandemia contuvo dos crisis, la de salud y la económica. En medio de esa crisis, una elección donde gana Guillermo Lazo, y después de eso, un gobierno que tuvo una asamblea muy en contra, porque recordemos, no era una asamblea aliada al gobierno, sino el gobierno quedó en una minoría muy escasa. En eso, llamado a una muerte cruzada y una elección de mes y medio, de 2 meses, seamos generosos, donde ninguno de los candidatos era conocido. O sea, no era conocido por el conjunto de la gente. Muchas de las figuras muy conocidas en el círculo rojo, es decir, en el círculo informado. Pero en el común de los mortales no. Estoy hablando de figuras que ya habían sido asambleístas, en el caso de Daniel Noboa, que pasa a la segunda vuelta, la señora González, que pasa también a segunda vuelta, que no era conocida por el conjunto de la población, y los demás candidatos, que algunos siendo conocidos por haber participado en la elección anterior, me refiero a Yacu Pérez y a Javier Hervás, quedaron muy disminuidos con conocimiento y tuvieron mejor votación aquellas candidaturas desconocidas. En unas candidaturas poco conocidas, con muy poco tiempo para que estos candidatos se den a conocer hacia los electores y puedan discutirse las propuestas, entramos a una segunda vuelta bastante incierta. Creo que con vientos a favor para la candidatura de Daniel Noboa. ¿Y por qué vientos a favor de la candidatura de Daniel Noboa? Por la sorpresa. Acordémonos. Santiago, me dice que esa sorpresa hubiese sido óptima, entre comillas, si es que las elecciones eran en 15 días o en 3 semanas y ganaba de una. Pero va erosionándose y el escenario ya no hay, ojalá no lo haya nunca más, un cadáver como el de Fernando Villavicencio. Claro, eso también yo iba a tomar, pero tenemos el viento a favor de Javier Noboa porque justamente no estuvo él en las discusiones de la política. Si nosotros vemos una semana antes, unos días antes del debate, 10 días antes de la elección, el magnicidio, porque es un magnicidio, era un candidato presidencial, lo asesinaron, señalaron a todos los candidatos, menos a uno, que estaba calladito y que venía por atrás, que era Javier Noboa. Él no participó en ninguno de los eventos donde participaron los otros candidatos como muestra de solidaridad, me refiero a la misa en Guayaquil, etc. Los candidatos, y es un dato interesante, y no es que estoy hablando de religión, sino estoy hablando de cómo la gente censura la actitud de los políticos. Exactamente, todos los candidatos que estuvieron en la misa, etc., cayeron. Santiago, hablando en fútbol, que ahora estamos en fútbol, ¿no?, en las eliminatorias, el señor Daniel Noboa fue un delantero no programado, que nadie le marcó, apareció y por ahí le dio un pase largo, un poco el topic, en el debate, y hizo el gol y pasa a la segunda vuelta. Pero ¿qué va a pasar en esta segunda? ¿Cómo has visto antes de eso esta campaña, pre-campaña, que aún no se oficializa, esta pre-campaña electoral de segunda vuelta? A ver, una cosa que es importante, vemos que en toda Latinoamérica candidatos de esa naturaleza están ganando las elecciones. Voy a referirme a algunos. Boric, Chile. Tampoco nadie le medía de lejos, no le medían. Katz, que salió segundo. Y un señor Parisi, en Chile,
que hizo campaña desde Estados Unidos, nunca pisó Chile y salió tercero, ganándole a la Concertación y a la Unión de la Derecha en Chile, impensable. Y a eso le unimos la elección de los redactores de la nueva Constitución de Chile. Y eso digo, pero para no quedarnos solo en Chile, ¿qué pasó en Perú? Llegó el señor Castillo. 15 días antes nadie votaba por él. Y era un señor fuera del sistema de partidos políticos tradicionales peruanos que andaba con sombrero y a caballo. Pero él no es de liberal, ultra, ni cosa por el estilo. Es que no importa. Es a ver, es que esa división que hacemos los más educados, que sean liberales, de izquierda, derecha, no importa. Por eso estoy nombrando estilos de liderazgo más allá de la ideología a la que pertenecen. Hernández. En Colombia. Hernández, ¿quién pensó que los liberales y conservadores iban a terminar en una segunda vuelta con el señor Hernández y el actual presidente Petro? Y en Argentina, el señor Milei. Entonces, ¿qué está pasando? Y eso es bien importante. Y ahí viene la figura de Novoa aquí. La gente está muy indignada con la política. Y no es el caso solo de América Latina. Lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Holanda. Veamos lo que pasa en Nueva York, California. Hay un desencanto de la gente con respecto a la política y creo que la democracia ha entrado en crisis. ¿En qué aspecto? Que hay una crisis de representación. Las instituciones y los partidos políticos no representan a los ciudadanos. Santiago, esta nueva derecha, esta ultraderecha, o como decía el señor Milei, los liberales austriacos, de economía austriaca, todo eso, no son un peligro para la región, no son un peligro para el mundo, porque ellos hablan, más allá de insultar al Papa Francisco, hablan de eliminar, de quitar todos los derechos ciudadanos, todos los derechos humanos, y dejarle al Estado, pero raquítico completamente. Pero yo creo que no es un problema solo de la extrema izquierda, perdón, de la extrema derecha. Todos los extremos son malos. O sea, todos los radicales de cualquier dirección son malos, porque el pensar que uno tiene la razón o la verdad y no hay una verdad del otro es un peligro para la democracia. Ante todo, yo creo en el sistema democrático. No tenemos nada mejor, hay que perfeccionar el que tenemos, hay que romper esos problemas que tenemos como una crisis de representatividad. Pero la gente, al estar tan indignada y al no tener una respuesta, pueden surgir, sobre todo en un espacio de post-pandemia, donde hay mucho problema, sobre todo de la economía, pueden resurgir líderes momentáneos que estallen el sistema y para recobrar nuevamente un curso más sano, digamos, para la gente. Santiago, la izquierda, sin hacer loas ni cosas por el estilo, históricamente la izquierda, o el progresismo, si quieres llamarlo tú, ha sido la que ha participado en las conquistas sociales, pues. Yo no veo que la derecha sea la que haya promovido conquistas sociales, el código del trabajo, el asunto de género, educación para la mujer, un sinnúmero de cosas. No, pero se apropiaron muchas de las ideas. Si nosotros vemos los discursos de todos los políticos ahora, que no hablen de género, están locos. Y si es una conquista que vino desde la izquierda, no hay que descartar la participación de los movimientos de izquierda en un momento histórico determinado que tenía mucho sentido y que se logró un avance en la sociedad. Por eso es que con estos avances de la izquierda y avances de la derecha, porque los dos han tenido avances, sobre todo el progreso, etcétera, al juntarse se debería crear algo nuevo, que está siendo una exigencia por parte de los ciudadanos, no tanto desde la política. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué no toman esto de la izquierda, todo esto de la derecha? Así, se juntan y nos hacen bien para nosotros, en vez de andar peleando entre ellos en quién tiene la razón y perjudicarme a mí. Es otra forma de verla desde la gente y no desde la ideología o desde las élites. Santiago, según los análisis, las encuestas últimas, hay muchos indecisos. Unos hablan del 32%, algo así. O sea, está por verse. ¿Qué ofrece, según tú, que se vuelva atractivo el señor Novoa, que más allá de recitar lo que recitó en el debate, ahora ya no es el mismo, pues? A ver, yo creo que,
creo que todo debe responder a una estrategia. O sea, una pieza o una cosa o un tema que no esté conectada con un conjunto de acciones, que es la campaña estratégica, no sirve. O sea, no es solo el debate, no es solo lo que digo, es cómo me presento y que yo tenga coherencia y consistencia en lo que digo. Y no solo en la... Aunque no diga la verdad. Es que la verdad de quién. Por ejemplo, Novoa, cuando habla del asunto del costo del kilovatio hora, no está diciendo la verdad. O no sabe, pero no necesariamente miente. Y dos, si es que no, O sea, es un ignorante. no sé. Yo no sé. Yo no creo que, yo no creo que los candidatos deben ser sometidos a una tablita de preguntas de que cuánto cuesta el kilo. No, yo creo que los líderes deben estar. Pero este fue por ese Claro, lado. eso digo, no importa, pero yo lo que digo es, hay cosas mucho más consistentes. Lo que yo he visto que me parece mortal es que uno cuando está hablando, por ejemplo, que ahora yo esté hablando y diga, y me amarré el zapato, o en vez de decir me amarré el cordón, y se burlen porque no está bien. O sea, todos tenemos, cuando hablamos, a veces lapsus y hacer de eso mofa para descalificar no está bien. Al uno u otro. Ay, A uno y y otro. otro. Vean lo que están sacando Pero otra a cosa, redes. ¿qué pasa con la señora, candidata a vicepresidenta, la señora Abad? ¿Aporta o ella es la cara real del ultraliberalismo? Es que yo no sé si de Novoa sea ultraliberalista, no sé, la Pero verdad. la señora sí parece, ¿no? No sé, tampoco le conocemos mucho. Pero has oído. Algunas cosas que dice, pero no sé. A ver, yo honestamente creo que hay cosas que dicen algunos o que les da votos, no les da votos. Lo que sí sé es que cuando entran a gobernar, la realidad es otra. Pregunten a Lazo. A todos, cuidado, acordémonos de Rafael Correa en su último periodo. Porque una cosa es gobernar con plata y con mayoría en el Congreso o la Asamblea. Otra cosa es gobernar con minoría en la Asamblea de Congreso. Pongo un caso. El otro caso exitoso también que tiene mayoría es Andrés Manuel López Obrador, que tiene Senado y Congreso. Bien, vamos al caso de Argentina. ¿Cómo gobierna Macri con todo el peronismo y el kirchnerismo encima? Imposible. Lazo con toda una alianza cristiana, imposible. Más allá que hayan hecho bien o mal, los poderes del Estado, ¿no es cierto?, representados por intereses políticos, no apuestan al bienestar de los ciudadanos, sino a que el otro sea malo y yo por eso gane. Santiago, la gente que nos está escuchando dirá, pues, el señor Santiago Nieto, de Informe Confidencial, profesor universitario, consultor político, ¿está dentro de ese 9 o 10% que respalda a Lazo, que todavía le salva la vida a Lazo? Yo no soy militante, yo soy analista. Y yo lo que sí haría es respaldar a todo presidente de la República porque ese es nuestro deber. Si fracasa el presidente, fracasamos todos los ecuatorianos. Y yo creo que eso de no poner el hombro porque nos caen antipático o mal y hacerse... hay una palabra en el diccionario que es la palabra estúpido. ¿Qué significa ser estúpido? Es por hacer daño a otro me hago daño a mí mismo. Y yo, pero es que es absurdo. Entonces, apostar al fracaso del otro es apostar al fracaso de uno. Y yo, honestamente, yo creo, y eso es lo que me enseñaron en familia, creo en el bienestar y en el éxito del conjunto, no en el individual. Y creo que todos deberíamos apostar a ese éxito, sobre todo con nuestras autoridades. Vos ves el bosque, no solamente el árbol. Esa es la idea. Para terminar, Santiago, ¿qué le espera al Ecuador con el señor Noboa en caso de ganar la segunda vuelta? ¿O qué le espera al Ecuador con la señora González en caso de ganar la segunda vuelta en 18 meses político-electorales? Porque eso es todo. A ver, yo digo, entran ahorita, hasta que se sienten bien en el asiento pasaron 6 meses y entramos en campaña electoral. Entonces va a ser muy poco que puedan hacer. Ojalá cualquiera de los dos que llegue a la presidencia nos dé estabilidad y no entren otra vez que sea un gobierno de transición, que arme todos los mecanismos para entregar el mandato formal al próximo presidente de 4 años o su reelección, cualquiera de los dos que busque, en términos democráticos, competitivos y de iguales condiciones para todos. ¿El debate será un gran elector? ¿El próximo debate del 1 de octubre? Creo que va a ser una pieza fundamental dependiendo de cómo manejen las dos campañas del debate. Y no tanto el debate en sí, sino el postdebate. Lo que la gente comente del debate.
no lo que nosotros, porque verá, los que van a ver el debate es interesante, van a ver los más politizados. Y los curiosos que no están ahí. Los más politizados de lado y lado van a decir que ganó el suyo. Y los que están en el medio van a ver cómo se resuelve en opinión pública y van a ir asentando o no lo que ellos vieron en el debate. Y eso nos va a dar. Ahí viene justamente una de algo que manejamos, las técnicas de debate y de control de postdebate. Es el problema de los partidarios, de los militantes, de los clientes, que son un poco contemplativos y le dan la razón en todo, ¿no? En cambio al otro le condena. En pocas palabras, en pocos segundos, ¿cómo le calificas al señor Lazo que ya se va? Yo creo que es un hombre de buena voluntad que trató de hacer lo que pudo, tuvo muchos problemas. Creo que hubo problemas en su gobierno, sobre todo en la primera etapa. Creo que faltó política en su gobierno y creo que también faltó una mirada al conjunto de ciudadanos. Pero yo creo que es una persona de buena voluntad, la verdad. Pero el 90 y pico por ciento no cree eso, Santiago. ¿Qué quieres vos? Sí, seguramente no le conocen. Muy bien, este es el diálogo con Santiago Nieto de Informe Confidencial, docente universitario de la George Washington, consultor político, conversando aquí libremente, diciendo lo que pensamos de lo que está pasando en nuestra política y de lo que nos puede venir y del futuro que no es tan halagüeño para los ecuatorianos. Señoras y señores, muchas gracias. Hasta la próxima. Al despertar.